Buenas noches. La política internacional del Ecuador ha sido un punto alto en esta gestión. Polémico también. Radical y vertical, debería decir yo. Especialmente por nuestra posición frente a Venezuela. Lideramos las iniciativas de la OEA que han continuado. Y aquella frente a México. No dejarnos ver la cara a cuenta de mantener las relaciones en los mejores términos, mientras ellos pisotean principios internacionales y pretendían que nosotros, a cuenta de aquello, permitiéramos que una residencia de la embajada fuera convertida en albergue para un prófugo de la justicia, con mecanismos posteriores. El asunto ha tenido un costo significativo para el Ecuador, pero creo que hasta ahora ha valido la pena. Mientras que quienes se han preocupado de que esos y otros acontecimientos en la gestión de la política internacional nos causen un daño mayor han sido los actores locales. Justamente por esta característica que pocos esperaban, yo diría que nadie esperaba en el gobierno de Daniel Noboa. Esos dos serán apenas varios de los puntos que hablaremos en los próximos 60 minutos con la ministra de Relaciones Exteriores, o canciller como se le suele decir mejor, Gabriela Sommerfeld. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenida, señora ministra. Gracias por aceptar la invitación. Esperemos por lo lógico, cuando al cabo de 9 meses no hemos podido tener una conversación así de extensa. ¿Qué pondría en el balance a favor, entre logros, y qué pondría en el haber en contra o entre reveses? Carlos, para mí es un gusto poder compartir este espacio con toda la audiencia que el día de hoy nos escucha, que ha habido en el balance un Ecuador soberano, un Ecuador que se ha hecho conocer al mundo de una forma diferente, un Ecuador que respeta los principios, que respeta las convenciones, que hace respetar en su integridad, que defiende los intereses del país, un Ecuador que trabaja por el país, por los ecuatorianos, por fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales. ¿Y en la otra parte? En el haber, en el debe. En el debe todavía hay mucho que hacer. A través de las relaciones internacionales todavía hay mucha materia de cooperación en camino, cooperación en diferentes materias, comercio, seguridad. Hay un debe muy grande con más del 10% de la población ecuatoriana que está en el exterior y que es prioridad de este gobierno atenderla. Bueno, curiosamente, con la canciller vamos a empezar hablando de seguridad. Y eso porque estaba hoy en Guayaquil para un encuentro internacional de ministros del Interior, que por fin van a concretar un mecanismo que formalice, acelere y viabilice lo que informalmente se hace, que es intercambio de cooperación en esta materia. Lo más trascendente hoy, aparte de los $150 millones iniciales que pone el BID para eso, muy poco, pero muy significativo, entiendo que es un comienzo, fue la forma en que el presidente de la República comunicó a la comunidad internacional cómo debemos abordar el problema. Y ahora las estructuras criminales no son de un país o de un barrio o de una ciudad. Ahora ocupan regiones enteras, tienen cadenas de logísticas, inclusive pues intercontinentales. Por eso es importante que trabajemos juntos en esto para poder atacar el problema desde todos los ángulos. Recuperemos Guayaquil, recuperemos Ecuador, recuperemos América Latina. Dice el presidente, si entre grupos de crimen organizado se ponen de acuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo entre países? ¿Hacia dónde va esto en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de la Cancillería? ¿Qué les toca a ustedes hacer? Bueno, es parte del trabajo multilateral que lleva adelante la Cancillería. Tenemos nosotros una declaratoria a través de un decreto en enero de un conflicto armado interno
Este conflicto armado interno desprende de la crisis que hay de seguridad en el Ecuador a causa del crimen organizado transnacional. Entre eso el narcotráfico, pero no únicamente, muchos negocios conexos. Este crimen organizado transnacional tiene una corresponsabilidad internacional. La corresponsabilidad internacional se le explico en 2 minutos. Nosotros no producimos los narcóticos, cocaína, básicamente, que transita a través del Ecuador, y nosotros no tenemos el mercado amplio y suficiente para tener ese producto dentro del Ecuador, sino que en su mayoría, 40% va para Europa, 40% va para Estados Unidos, pero transita por el Ecuador creando un caos de inseguridad acá. Hay una corresponsabilidad de muchos países para con el Ecuador para combatir una industria que está muy bien organizada, muy bien estructurada, estratégicamente comprometida y muy bien asociada internacionalmente. ¿Siente usted que nos están ayudando en la medida en que dicen? Totalmente, ¿Sí? totalmente. ¿No se nota? No es suficiente, pero hay mucho trabajo. Que no todo es visible, que no todo se puede decir, es verdad. Pero lo que está sucediendo el día de hoy en Guayaquil es importantísimo. Primero, se reconoce el liderazgo del Ecuador a nivel internacional en poner este tema sobre el tapete y decir, señores, este combate no es únicamente del Ecuador. Aquí todos somos responsables y si queremos éxito, todos nos unimos para trabajarlo. La corresponsabilidad significa también que todos debemos aportar para combatir, porque no hay equidad en la capacidad financiera, económica de los grupos de crimen organizado con la que puede mantener un país con el Ecuador. Sin embargo, el beneficio es para todos. En el reconocimiento del liderazgo del Ecuador y en el impulso a esto, en 2 días de discursos formidables y luego... No son discursos. El día de hoy hemos visto acción. Acción con la firma de acuerdos y, como usted acaba de decir, un primer monto que se destina para este combate. Pero adicionalmente, y no por primera vez, sino ya por segunda vez durante el gobierno del presidente Noboa, se conforma un organismo multilateral de varios países que el día de hoy se han sumado para combatir juntos contra el crimen organizado transnacional y crear este fondo que apoye en la cooperación de traer mayor seguridad a la región. ¿Cuál fue la primera vez? Fue en el mes de enero, cuando a través del liderazgo del Ecuador nuevamente se convoca a una reunión de la CAN en Lima y se crea el programa de acción para combatir el crimen organizado transnacional en todas sus formas: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, a partir de compartir información y la cooperación en materia de seguridad de diferentes instituciones. Usted decía que hay más ayuda de la que se puede comunicar, y yo por eso le decía que no se ve o no se siente. ¿En algún momento no sería importante, para entender lo que están haciendo sin desarmar lo que están haciendo, dar algunos elementos de juicio de qué diablos nos ayuda la comunidad de la Unión Europea, los Estados Unidos? Hace un año les evitamos que fueran 9.000 millones de dólares en droga a sus países, y la Embajada de los Estados Unidos viene y nos regala 2 uniformes antiexplosivos. La cooperación ha llegado y jamás va a ser suficiente, porque estamos hablando de una industria es enorme. De acuerdo, pero ¿usted siente que es significativa? Es significativa en la medida de que se van alcanzando ciertos logros, pero no es suficiente, que es diferente. ¿Que va a crecer? Siempre va a ser significativa, pero no necesariamente es suficiente. El Ecuador está expresando su gratitud, como no cabe de otra manera, aún con los 2 uniformes estos antiexplosivos para el GIRI, pero dejando constancia de que, miren, en Colombia ustedes pusieron 10.000 millones de dólares en el Plan Colombia a lo largo de años. Y aquí sí hay gestos muy chéveres de AID y el avión que nos venden en no sé cuánto, etcétera. Pero 12 millones de dólares creo que era, un Hércules C-130 y... Definitivamente, se requiere mayor cooperación. Para ello hay que crear conciencia, y el trabajo de Cancillería en esa materia es importante, y no únicamente de Cancillería. El trabajo de ir país por país, visitar, crear la conciencia del beneficio que tienen terceros países con las acciones que ha emprendido el gobierno del Ecuador acá. Eso quería saber. Yo entiendo que no lo puede decir en mi programa, pero que lo expresa en los ámbitos que corresponden. Por supuesto que sí. Es diplomática y yo soy un salvaje. Yo soy periodista. Bromas aparte, la canciller tiene 53 años, 3 hijos.
Ella tiene un MBA en el Instituto Superior Tecnológico de Monterrey, ha sido una gran impulsora de la aeronáutica y del turismo en el Ecuador, entre los aspectos más sobresalientes de su gestión en el ámbito privado. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube. De ver a su manera, estamos también en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, y en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manabí. María Clara. Y gracias a RTV estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, Cable, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9, y el número aproximado de hogares que nos ven a través de esas cableras a esta hora es un aproximado de 40.000. Carlos. Vamos a entrar enseguida en Venezuela, que es lo más actual y lo más importante del momento, para nosotros también, por la medida que nos afecta, pero no sin recordarles que los pueden oír por Radio Centro 101.3 FM y también ver en sus plataformas digitales. Estamos en Candela, 89.3 FM en Portoviejo, Manabí. En 89.3 FM también en Riobamba, corresponde a La Bonita, el centro del país. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Y con imágenes de visionarias, recordaremos que fue precisamente la canciller Gabriela Sommerfeld quien inició la propuesta internacional para que la OEA se involucre hasta el punto que se ha llegado a pensar en una salida democrática y no violenta para Venezuela. Lo que se pide a través de la comunidad internacional, el Ecuador está pidiendo que haya una transparencia en el resultado, que se publiquen las actas completas y que se respete la voluntad del pueblo. Asimismo, no basta con que el Ecuador se comunique por sí solo o en grupo con algunos países como ya lo hemos hecho, sino que me ha solicitado que convoque a este organismo que tiene la Organización de Estados Americanos, que es el Consejo Permanente, para que ahí se debata, se trata y se resuelva para apoyar a la población venezolana, a los ciudadanos venezolanos, a que se cumpla un derecho que es fundamental en un Estado democrático. Y creo que sí es un problema continental. Esto no es un problema únicamente de Venezuela, que ha sufrido durante varios años este mismo problema. Es un problema que nos tiene que alertar a toda la región. Usted lo tiene claro, y así lo expresó el Ecuador en la OEA. Ahora, de entonces acá han pasado 3 semanas, ya ha corrido mucha agua bajo el puente. ¿Vale la pena? ¿Se ha ganado algo? ¿Tiene futuro esa iniciativa? Por supuesto que la voz siempre tiene poder. Y la voz de varios países unidos tiene mucho más poder. Ahora no solo somos países latinoamericanos que hemos unido nuestra voz de protesta para que se respete la voluntad del pueblo venezolano en las urnas, expresada en las urnas semanas atrás, sino que también se unieron ya otros continentes. La Unión Europea se ha unido a esta voz. Ahora este fin de semana en República Dominicana se ha unido en Reino Unido, se ha unido Canadá, está Estados Unidos. ¿Firmó muchos. Canadá? ¿Firmó Estados Unidos? Firmó España, Unidos. Perdón. Decía el Reino de España, ¿lo República Dominicana? También, el Reino de España. Fenomenal. Estuvo Ucrania, se acaba de sumar Ucrania, ya vamos a anunciar. Está la Unión Europea, está el Reino Unido. Están muchos países. Me sonaba que se raro siguen porque uniendo. Cuando leyeron la lista de países decían el Reino de España, ¿verdad? El Reino de España. Ok, ese es un súper logro. Todos van a entender por qué. Algo más, María Clara. En efecto, los venezolanos residentes en el Ecuador, que se calculan en una cifra superior a los 450.000, reconocen en las calles el esfuerzo que realiza el gobierno ecuatoriano y en particular la canciller Sommerfeld por respetar los resultados de las elecciones en Venezuela. El llamado es claro y el alzar la voz es contundente. Ganamos el 28 de julio, tenemos las actas y Venezuela necesita un cambio político con Edmundo González. Agradecemos a la canciller Gabriela Sommerfeld y al presidente Daniel Noboa por el respaldo que ha brindado en todas las cumbres y en todas las resoluciones que han salido por parte del Ecuador. Gracias al pueblo ecuatoriano, porque gracias a que se evidencia lo que está pasando en Venezuela, vemos cómo tanto su gobierno como su pueblo están respaldando nuestra lucha. Ese es solo un ejemplo de cómo los venezolanos reconocen su gestión y la del gobierno aquí, pero
pregunto ahora a la inversa, en el evento no consentido de que Maduro se quede y esto sea por lo menos prolongado o irreversible, ¿tienen ustedes previsiones para el éxodo descomunal que va a haber al Ecuador? Porque en Colombia seguramente no se van a quedar por la posición de Petro, pero hasta aquí llegarán esta vez en un caudal mayor. Usted acaba de decir otra de las razones que nos une a diferentes países para luchar a que se respete el Estado de Derecho y la democracia y el derecho a elegir y ser elegido en Venezuela. Tenemos 8 millones de venezolanos de este rato que están alrededor de diferentes países, de uno a otro en Latinoamérica, buscando un lugar que le dé oportunidad, que le dé estabilidad, que le dé seguridad. Lo que se espera es que haya un nuevo éxodo, como usted bien lo dice, y esa es una tragedia, porque son más seres humanos que van a ser violentados, que van a ser extorsionados, que van a ser humillados y que el futuro de ellos va a ser un costo inmenso también para toda Latinoamérica. No podemos permitir, necesitamos una región que deje de bullir y que empiece a entregar paz a los ciudadanos latinoamericanos. Lo tenemos claro. Y para eso recordemos lo que mencionamos hace pocos instantes de República Dominicana, María Clara. En efecto, hablando sobre el tema de Venezuela, en la última declaración en la reunión de cancilleres de la OEA en República Dominicana resultó contundente, aunque aún no suficiente. Tenemos imágenes de la cadena CDN 37. Solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. El avance entre la primera declaración, no es declaración lo que hacen, es un pronunciamiento que falló por un voto y este es significativo. Son diferentes instancias. En la OEA, en Washington, nos faltó un voto. Nos faltó un voto, no se unió ni México, ni Colombia, ni Brasil. México estuvo ausente. México estuvo ausente. Correcto. La segunda convocatoria en la OEA se da el mismo día de esta declaratoria en República Dominicana. En la OEA esta vez ya se suma Colombia y México, Colombia y Brasil, perdón. México todavía no se suma, pero se quedan muchos temas que algunos países estaban pidiendo que se incluya en el documento por fuera. ¿Qué es lo que se buscó? Que haya el mínimo consenso sobre los cuales todos comulgamos y que eso salga como un solo documento desde una institución importante como es la OEA y sobre esa base cualquier país pueda aumentar su posición, radicalizar su posición. En República Dominicana no es la OEA, es otra instancia donde se suman países de otros continentes y tiene más fuerza, es un documento mucho más fuerte frente al que salió en la OEA. Todavía no es suficiente. Con razón, entendido eso, tengo dos curiosidades. La una periodística y la otra superficial, la periodística. En el evento de que se llegase a volver necesario, algo que en los Estados Unidos ya se está discutiendo, que haya una figura de perdón, de no sanción, amnistía, indulto, como sea que en el ámbito jurídico internacional quepa, para que Maduro y su gente puedan irse sin que vayan a sufrir ningún tipo de juicio o acción. Y los que se queden igual, ¿el Ecuador apoyaría aquello? Bueno, la política internacional la dicta el presidente Noboa. Son temas que tendría que yo conversar con el presidente Noboa para poder responder. Nosotros claramente seguimos las directrices de la correcta política internacional en defensa de los intereses del Ecuador y en este caso de los intereses y de los acuerdos y los principios a los cuales el Ecuador se ha sumado a través de diferentes documentos internacionales para proteger la democracia en este caso. Entiendo. Lo otro es una curiosidad.
A mí me llamó la atención, no sé si es una exigencia protocolar, la indumentaria de todos en República Dominicana, todos de blanco, todos con corbata negra. ¿Era esa una exigencia que constaba allí? ¿Cómo se armó eso? Una exigencia difícil de cumplirla. Consígase un traje blanco, brillante para asistir. Sí, es por protocolo, es una costumbre en República Dominicana y que además es algo diferente, es algo singular. Tiene un gran impacto, no solo por la elegancia, sino por la uniformidad. Ya, disculpe la curiosidad. Sí. Un detalle de moda, si quieren, superficial. Sí. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, hablaremos sobre los problemas que agobian a los ecuatorianos en Estados Unidos y al norte de México, la migración irregular. La política internacional actual del Ecuador ha privilegiado su relación con gobiernos democráticos afines sin comprometer aquella con países incluso de signo ideológico contrario. El costo de su posición radical en los casos de Venezuela y México ha valido la pena. Estamos revisando y definiendo la política internacional actual del Ecuador con la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Les recuerdo que el reprise del programa en OnePlus es 48 horas después, 6 de la mañana, Canal 14, el mismo número en las 3 cabreras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después, 2 días más tarde, un horario más cómodo para quienes tienen problemas en este horario. Gracias por todos los que se conectaron. Ayer en YouTube alcanzamos uno de los récords del programa, 2.500 directo. Esto para los que creen que lo masivo es importante versus lo cualitativo, que para mí es más trascendente. Ecuador en Vivo es el periódico digital que reproduce el programa en un resumen en su portal de noticias y página principal. Y en el Puyo salimos por Nina Radio, 104.7 FM, solo que 48 horas después. A la 1 de la tarde, 13 horas, para Napo y las provincias aledañas. María Clara. Volvemos al tema que nos reúne esta noche y veremos que nuestro director, Carlos Vera, preguntó a William Murillo, quien encabeza la organización 1-800 Migrantes, el 31 de julio, aquí en nuestro programa, sobre las cifras con que él denunciaba el volumen y además las condiciones de migración irregular de los ecuatorianos. No es una exageración lo que afirma 112.000 al ritmo que vamos este año, miles secuestrados, miles violadas, yo diría que cientos sí, nos ha reportado de containers, de 80 ahí, 9 son ecuatorianos, miles. ¿De dónde sacas eso? Bueno, de las estadísticas de migración de este año, por ejemplo, te estoy hablando de las estadísticas de CBP. Ellos han indicado que hasta junio del 2024 ya llevamos 112.848 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. Okay. El año anterior, en todo el año fiscal, tuvimos 117.487. Entonces, no son cifras mías. Nosotros hemos reportado hace 15 días el secuestro de más de 200 migrantes en un solo camión, y a diario cruzan decenas de camiones llenos de migrantes. Gracias. A usted le toca menos la parte de contención, es decir, evitar que se vayan, y más la parte de solución o alivio, sea que sean detectados en México, sea que entren irregularmente a los Estados Unidos, ya no que terminen deportados. ¿Qué tiene de diseño especial la Cancillería frente a este fenómeno? Bueno, dentro de Cancillería tenemos el Viceministerio de Movilidad Humana, y dentro de lo que es movilidad humana nosotros velamos por los migrantes que ingresan al país y que se radican acá, los que transitan por el país, los que salen del país de ecuatorianos que se van y los ecuatorianos que retornan. Son 4 modalidades. Para cada uno de ellos tenemos diferentes programas y tenemos también fondos internacionales de cooperación que nos ayudan a implementarlos. No están funcionando por la magnitud de migrantes que se siguen yendo, y ahora no tanto por un problema económico como por uno de seguridad. Es asimismo la cantidad de migrantes que creen que el Ecuador es un país más seguro del que vienen. Tantos ecuatorianos se van como tantos migrantes ingresan. Cierto. Es cuestión de perspectiva. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Noboa? Trabajando duro para cortar de raíz este problema. Pero no lo vamos a cortar si no tenemos seguridad,
para que se queden, y si no, creamos oportunidades de trabajo y de estudios para la gente que sale. Entonces, tenemos que trabajar sobre estos dos temas profundos que desde el día 1 el presidente Noboa viene trabajando para poder regularizar este tema. Yo tengo claro que no es un asunto nuevo. No es un asunto ni algo nuevo que se puede resolver en un periodo ni siquiera de gobierno. Pero alguna propuesta adicional. La Embajada de los Estados Unidos invitó recién a una productora de este programa para que viéramos que ese sueño que les pintan los traficantes de migrantes son falsos, que terminan inclusive en la muerte o en situaciones desestabilizantes peor que las que aquí dejan. ¿Qué se puede hacer culturalmente por eso? Muchas cosas. Le voy a nombrar una. Nosotros estamos por lanzar una campaña para concientizar y educar a los ecuatorianos que el famoso sueño del que usted habla no existe. De hecho, cuando retornan al Ecuador, recibimos de este rato alrededor de 500, 600 ecuatorianos semanalmente que vienen en vuelos de repatriación. Vienen algunos hasta mutilados, vienen violentados en cualquiera de sus formas, acosados psicológicamente, vienen mal, regresan peor de lo que se fueron, porque no existe. Se tiene que entender, y la población vulnerable tiene que entender que este es otro negocio más del crimen organizado transnacional, negocio que es millonario, que tratan personas, tratan con niños, tratan órganos, y el mejor negocio es mentir a los migrantes y seguir extorsionando a sus familias acá. Exploraremos ese tema más a fondo, era uno de los que quería tratar nada más, con el viceministro de Movilidad, que justamente está aquí, lo he comprometido por una invitación. Hicimos ya un programa sobre eso, uno es ninguno en comunicación, qué bueno que vayan a emprender una campaña. La canciller Sommerfeld acaba de decir algo que me sorprendió. Así como muchos piensan que este no es el mejor país para quedarse, hay muchos más que vienen porque es el mejor país para estar. Y sobre todo en Venezuela saben esa realidad. Y lo recuerdo a propósito de que el ex canciller Patiño llegó anteayer y dijo que llega a este país en la peor de las situaciones. No, su amado régimen de Maduro es peor. Su amado régimen de Nicaragua es peor. Su amado régimen de Cuba es peor. Ustedes idolatran las dictaduras. Váyanse allá. Están de vuelta para sacar puestos en una democracia y torcerla otra vez. Este país aprendió la lección. Créanme que no se los va a permitir. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos otras aristas de la política internacional del Ecuador. La política internacional actual del Ecuador ha privilegiado su relación con gobiernos democráticos afines, sin comprometer aquella con países incluso de signo ideológico contrario. El costo de su posición radical en los casos de Venezuela y México ha valido la pena. Estamos de regreso nuevamente y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchila, Supercable Macará, provincia de Loja, y Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos pueden ver a través de la aplicación Roku. En ella o a través de ella se conectan alrededor de 12 a 15,000 hogares a esta hora para ver nuestro programa. Y ahora continuamos con más de la política internacional. Veremos que la canciller Gabriela Sommerfeld estuvo a punto de enfrentar un juicio político, recomendación que salió de la Comisión de Fiscalización, pero que fue negada por el Pleno de la Asamblea, que decidió archivarla. Vamos a observar una reseña de Patricio Díaz de Ecoavisa. La canciller Gabriela Sommerfeld no va a juicio político en el Pleno. 76 legisladores decidieron que el proceso en su contra sea archivado. Solo 44 votos correístas trataron de mantener con vida el juicio. La canciller fue acusada por la Revolución Ciudadana de incumplimiento de funciones por la irrupción policial en la Embajada de México, que terminó con la detención de Jorge Glass. Esa bancada insistió ante el Pleno que esa decisión rompió convenios internacionales y afectó al país. Quedó absolutamente claro que no hay excepción, que las misiones diplomáticas son inviolables y que rompieron tanto tratados internacionales también como leyes ecuatorianas. El oficialismo mocionó el archivo del juicio. Entre las razones señalan que la asambleísta interpelante Yajera Urresta no pudo sustentar sus argumentos porque la canciller no tenía facultad
para decidir el ingreso a una sede diplomática. La Revolución Ciudadana intentó convencer al resto del Pleno con acusaciones contra la funcionaria que no estaban en el proceso. Al final, el Partido Social Cristiano, Construye y los Independientes confirmaron su posición de no apoyar el juicio y votaron por el archivo. ¿Qué hubo finalmente de manera certera atrás de ese juicio político del cual usted salió bien librada? Más allá de que se dieron cuenta que estaban asociándose, entre comillas, con el adversario, para no hablar del enemigo, y haciéndole el favor a un juicio que al Ecuador se le sigue en la Corte Internacional de La Haya. ¿Qué hubo atrás? Primero quiero mencionarle, Carlos, que respeto muchísimo las herramientas y mecanismos que tiene la Asamblea para fiscalizar el trabajo que hacen todos los funcionarios públicos. Y no tengo problema en extender las cartas que diariamente me piden de información o asistir a las comisiones o incluso a un proceso de un juicio político para que se transparente siempre la verdad. Me molesta como ecuatoriana que en ese juicio político solamente se vio por los intereses de México, más no los intereses del Ecuador. Se vio por el interés de un ecuatoriano que está sentenciado por delitos comunes y no por los intereses del Ecuador. Y lo peor, hay un tema que es muy delicado. El Ecuador se encuentra en dos procesos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Una demanda que nos ha puesto México y otra demanda que le ha puesto Ecuador a México. Temas delicados, temas sensibles. Las audiencias empiezan recién en el 2025. Mucha información recién iba a ser pública en el 2025. Sin embargo, el momento del juicio político se empieza a ser muy incisivo con información que querían extraer y se perjudica los intereses del Ecuador. Ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. Hasta el día del juicio político, México no era consciente que nunca nos había solicitado que le entreguemos el salvoconducto al ex vicepresidente. Preguntaron tantas veces y la respuesta fue tan contundente que se termina el juicio o este proceso de la comisión y enseguida México nos manda la carta solicitando. Esto perjudica en dos cosas. Esta información iba a salir recién en el 2025 y se reactiva un tema que no tenía que estar tratándose en un foro como la Asamblea Nacional, que debe velar por los intereses del Ecuador y de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué clase de asambleístas estamos teniendo ahí? Y el día de hoy me preocupa aún más que deben a la ministra Palencia, la ministra del Interior, quien se ha rajado y se ha fajado contra los grupos criminales que han estado incrustados aquí en el Ecuador. Quieren sacar la información que es delicada porque son temas de seguridad nacional. ¿Con qué fin? Esta vez no va a ir a México. ¿A quién va a ir esta información? ¿Por qué quieren a una de las ministras que ha combatido de frente y sin miedo, directamente junto al presidente, el crimen organizado, a un lugar donde no se está defendiendo al Ecuador? Aprovecho este momento para decirle, Carlos, necesitamos que los ecuatorianos defiendan al Ecuador. Necesitamos que defiendan la posición del Ecuador. ¿Aún si nos equivocamos? ¿Aún si nos equivocamos? ¿Aún si nos equivocamos? ¿En qué sentido? ¿No debíamos nosotros violentar una embajada extranjera para evitar que un prófugo de la justicia se escape? No es una equivocación. Es defensa de los intereses del Ecuador. Es defensa de la soberanía del Ecuador. Y esa defensa está por sobre los principios del derecho internacional que hablan de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Nosotros hemos hecho cumplir las convenciones en su integridad. Dentro de las convenciones, en este caso la Convención de Viena o de asilo, no habla de que solamente se cumple el artículo 1 y 3 y nos saltamos el 2. ¿Qué es lo que están diciendo varios artículos? Que se entrega asilo diplomático o político a una persona que es una perseguida política, por ejemplo, pero no se entrega a una persona que es sentenciada por delitos comunes. Es rato que la Embajada de México abre las puertas a una persona que está sentenciada por delitos comunes, que tiene ciertos privilegios porque ya no está en prisión a pesar de que está cumpliendo 2 sentencias condenatorias que están en plena ejecución y que sus privilegios dicen que se puede presentar cada semana. México le abre las puertas y nos informa que es su huésped,
figura que no existe y es una burla para el Ecuador que nos respondan así. Qué bueno que usted así de claro. No me extiendo más en el asunto, porque lo único bueno de lo malo del juicio político a usted habría sido que estos y otros detalles por fin salgan para que lo sepa la gente. Así es. Lo único bueno de lo malo de llevar a la ministra del Interior será que ella va a tener que revelar ciertos aspectos que no conocen otros. Por ejemplo, México nunca solicitó asilo formalmente a la Cancillería. Le comunicó a Glass que se lo había dado. Por ejemplo, aparte de lo que acaba de decir, que violó México primero y profusamente respecto a principios o convenciones del derecho internacional, hay quienes aplican sede diplomática solo para la embajada, no para la residencia del embajador, entre otras barbaridades. El plan de ese país que está hecho lanzadera de lo que es el regreso al socialismo del siglo XXI acá, era mucho peor que lo que ha trascendido. Algún rato la historia lo develará completo. Pero yo pienso que es el momento ahora, verán las repercusiones ante la Corte Internacional de La Haya, de que en el Ecuador el gobierno comience a decir ciertas cosas muy claras. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis sobre la política internacional del Ecuador. La política internacional actual del Ecuador ha privilegiado su relación con gobiernos democráticos afines sin comprometer aquella con países incluso de signo ideológico contrario. El costo de su posición radical en los casos de Venezuela y México ha valido la pena. Estamos de regreso desde los estudios 24/7, lo que significa que nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. ¿Sabe por qué la citan tanto y la hostigan tanto desde la Asamblea? ¿Les incomodo? Porque usted persigue a la vicepresidenta Verónica Abad. Usted se ha prestado para ser el instrumento de esa persecución política al extremo de que ella ha tenido que ponerle una denuncia a usted y al presidente y otros por violencia política de género contra la mujer. Difiero, no hay persecución política, no soy ningún instrumento, soy la ministra de Relaciones Exteriores que hace valer la implementación de un decreto que por constitución el presidente tiene la facultad de entregar a la vicepresidenta las funciones que quiere que haga. En este caso, el presidente, facultado por la Constitución, pide que la vicepresidenta ejerza las funciones de embajadora del Ecuador en Israel. Con una misión concreta: facilitar, impulsar, fomentar los acuerdos de paz, ¿verdad? No únicamente. No únicamente. Hay que leer los dos decretos. El otro dice: funciones de embajadora del Ecuador en Israel. Es decir, fortalecer la relación bilateral entre los dos países. Esa es novedad para mí. O sea, ella no fue un elemento adicional de la delegación diplomática, sino la cabeza principal. Ella es embajadora, ella es la jefe de misión. Ella, al igual que muchas otras delegaciones en Tel Aviv o Jerusalén, en Israel, debería estar fortaleciendo nuestras relaciones. La embajadora que teníamos allá entonces regresó, salió. Claro, así es, ella es jefe de misión. ¿Le han reportado a usted, el personal diplomático de nuestra embajada allá, lo que hace la embajadora? Bueno, ella nos envía, por petición del mismo decreto, las funciones que realiza a favor del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. No pregunte eso. ¿No le he dicho, yo conozco a 2 personas de esa embajada, a lo que se dedica esta señora extraoficialmente? No he preguntado a las personas porque como jefe de misión ella me reporta. Sin embargo, la señora vicepresidenta, la señora vicepresidenta lo que se dedica es a decir todo el rato que está siendo agredida, perseguida política. No encuentro la razón, qué parte de la Constitución no estamos de acuerdo, no hay ninguna persecución. Tiene tantas funciones como cuantas otras tiene cada embajador en el exterior. Eso públicamente. Privadamente yo le aseguro que hace otras, por las conversaciones que tuve con estos 2 funcionarios, empleados realmente, pero desde luego no lo puedo revelar, por revelar la fuente y además les cuestaría el puesto. Pero la otra cosa, habiendo incumplido ella su misión como diplomática, ella no puede dedicarse a desprestigiar al gobierno ecuatoriano. ¿Por qué no la sacaron? Bueno, primero ella, en vez de decir que está siendo vulnerada en su seguridad, debería estar diciendo o actuando sobre
lo que se puede fortalecer entre ambos países. ¿Pero por qué la aguantan? ¿Hay algún otro embajador que se ha dedicado varias veces a hablar con medios de comunicación internacionales, CNN como un ejemplo, para desprestigiar su gobierno y sigue en funciones? ¿Dónde está la persecución política entonces? Más bien ha habido un grado alto de tolerancia del señor presidente para con la vicepresidenta, que ha desprestigiado al Ecuador, ha desprestigiado a Israel, país que le acogió como embajadora del Ecuador en Israel, diciendo que es el país más inseguro del mundo y que su vida está en riesgo. Escuchando todo lo que menciona en diferentes medios o en los informes que nos envía, el señor presidente algunos días atrás, más de una semana, emitió un decreto para que salga a Turquía a despachar desde Turquía. 2 días antes, ante lo inminente que era la guerra y ante el pedido de ustedes de que los ecuatorianos se vayan del Líbano a Israel, ustedes la trasladaron a Turquía. Déjeme contarle algo interesante. Hasta el día de hoy no se cumple el mandato que tiene ese decreto. La embajadora sigue en Israel y no nos ha informado cuándo va a salir. ¿No está en Turquía? No está en Turquía. Y segundo dato importante, dado que los informes eran tan escandalosos, consulté al personal diplomático de la Embajada del Ecuador en Israel si ellos querían salir de Israel para preparar la salida de toda la misión. Por escrito me han respondido el personal diplomático que peores circunstancias vivieron el 7 de octubre del 2023, que no sienten inseguridad y que ellos se quedan en Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso es solamente comunicación política para desprestigiar a un gobierno en pleno combate al crimen organizado transnacional? Esto es novedad para mí. Yo creí que estaba en Turquía. No está siendo consecuente con el momento que vive el país. Se está victimizando de una forma que no se entiende. Qué bueno que usted lo describe. No solo eso, tiene una clara alianza y no velada, sino pública, coincidencia y convergencia con quienes quieren derrocar al gobierno, porque hasta ahora saben que no lo han podido derrotar, que son el correísmo y sus aliados. Quienes piensan que es fantasía, lean ayer a Emilio Palacio en La Hora. Y quienes han perdido la memoria. Recuerden cómo esta Corte Constitucional, de lujo, sin duda, son brillantes, honesta también, felizmente, emitió un dictamen en que por mínima verosimilitud se podía enjuiciar al presidente de la República anterior. Y ya saben lo que permitió eso. ¿Ya? Memoria, para no repetir la historia. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La política internacional actual del Ecuador ha privilegiado su relación con gobiernos democráticos afines sin comprometer aquella con países incluso de signo ideológico contrario. El costo de su posición radical en los casos de Venezuela y México ha valido la pena. Parte final de este programa que concluye con el rito que María Clara Triviño ha establecido aquí desde que iniciamos la segunda etapa. Adelante. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para nuestra invitada central, Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores. La primera pregunta para usted, ministra. ¿Cree que lo de Venezuela es cuestión de persistencia, paciencia y creatividad nada más para lograr una salida democrática para ellos? ¿Sí o no? No. La segunda, ¿ve usted en las primeras señales de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, una actitud distinta a la de Manuel López Obrador respecto a Ecuador, sí o no? No. La tercera, ¿se visualiza usted todavía como canciller en un nuevo periodo de gobierno del presidente Noboa si este es reelecto, sí o no? Depende del señor presidente. La cuarta, ¿espera usted una actitud proactiva del nuevo embajador de los Estados Unidos respecto a la corrupción como la tuvo su antecesor que ya partió, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿se posiciona el Ecuador con un liderazgo internacional en políticas para combatir el azote de la inseguridad, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Señora ministra de Relaciones Exteriores, con una reflexión final suya concluimos. Que los ecuatorianos tenemos que estar más unidos que nunca. La política exterior en este momento es solamente una herramienta para la verdadera batalla y guerra que llevamos dentro del Ecuador. Los ecuatorianos tenemos que siempre guiarnos por la verdad y los intereses para nosotros mismos, que es un país seguro,
un país con oportunidades. Decisiones difíciles, momentos difíciles, pero el resultado, si nos mantenemos firmes y unidos, será productivo y óptimo para el Ecuador. Le agradezco por su presencia y sus definiciones. Me place cerrar diciendo que Gabriela Sommerfeld ha superado mis expectativas. Como ella no tenía mayor experiencia en el ámbito diplomático, sino en el de los negocios, aeronáutica y turismo, aunque ciertamente con roce internacional, no estaba yo entre quien tenía muchas esperanzas en su gestión. Y soy ahora quien debe saludar la firmeza, la prudencia y el tino con que la ha manejado en trances inéditos en este país, porque en esos trances la pusieron a ella y a la Cancillería. El más conocido, el de México. El más complicado, el ambiente internacional de crimen organizado, atacando a nuestro país con aliados internos. El más delicado, el actual de Venezuela, cuyas repercusiones superan el ámbito de ese país, abarcan a toda América Latina, afectan a los Estados Unidos e interesan al mundo, porque ese puede ser el escenario de una tercera guerra mundial, poniéndonos dramáticos, o la consolidación de una tercera dictadura en el Ecuador, en el continente, como la de Cuba y como la de Nicaragua. Y frente a eso, ustedes han visto algunos aspectos de la posición digna y sólida que ha tenido nuestra canciller en representación de nuestro país. Me place saludar aquello. Así como reconocer que tuvimos uno o dos rebalones, eso de las chatarras del equipo bélico ruso, eso de tardar demasiado en nominar un embajador para Estados Unidos. Esta no es una política internacional perfecta ni infalible. Felizmente, representa los tiempos modernos y la visión distinta de un país y de un presidente, así como fue El Salvador, también fue a la Argentina. Así como se lleva bien con Petro, es capaz de llevarse bien con Boric. Alguien que entiende que lo primero que hay que defender son los intereses de su país, por sobre las interpretaciones que quieren hacer del derecho internacional, cuando los débiles somos los que vamos a ser afectados y los poderosos los que resultarán beneficiados. María Clara. El día de mañana a las 22 horas hablaremos sobre la pretensión del ministro de Economía de poner impuestos sobre la importación de vehículos híbridos. Nuestro invitado central será Jaime Cucalón. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.